Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a hacer, ya tuvimos una idea en la presentación anterior de cómo se llegan a estas, ¿no? Entonces dice que lo que hicimos fue que probamos, más o menos a grandes rasgos, que si la función f es igual a u más ib, es una función analítica, entonces estas funciones u y b tienen derivadas parciales, ¿no? Entonces u es analítica. Aquí resumiendo lo anterior, la analítica quiere decir que es diferencial, ¿no? Es decir, que aquel límite que, es decir, que f' existe, que f' existe, eso es lo mismo, ¿no? Es decir, que es analítica. Entonces, con esa hipótesis, pues logramos probar entonces que la primera condición dice que f' de z va a ser igual a, aquí escribiendo un poco de forma informal, derivada de u con respecto a x, más y por la derivada de b con respecto a x. Bien, y a eso se llega aproximándonos al origen del plano complejo por el camino que va sobre el eje real. Así llegamos a esta conclusión. Y ahorita vamos a usar este resultado haciendo algunas cuentas. Entonces, esa es la primera conclusión que se obtuvo. La segunda fue que las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Bueno, aquí establece entonces que la derivada parcial de u con respecto a x es igual a la derivada parcial de b con respecto a y. Bien, entonces esas funciones u y b están ligadas de esta forma. No pueden ser cualquier par de funciones. Así sea que u y b son funciones de dos variables, así sean que ellas de forma independiente son funciones bien comportadas, es decir, que la derivada parcial de b existe, la de u también, son funciones continuas. De todas formas, para definir funciones analíticas, ellas tienen que estar ligadas por medio de estas dos ecuaciones, de Cauchy-Riemann. Bien, es un resultado interesante en ese sentido. Entonces, la derivada de b con respecto a x, la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, que es igual a menos de u con respecto a y. Bien, y ya no nos parece tan extraño este resultado. Ya vimos más o menos cómo sale esto. Una implicación. Bien, entonces pregunta hasta ahí. Ahorita sí, ya estamos listos para empezar a hacer ejercicios de la actividad 2 del documento que les envié al inicio del curso. Ya podemos pasar a este documento. Entonces, miren, aquí en el primer punto, este primer punto nos recuerda el teorema que escribí en la pizarra y dice lo siguiente, dice, verifique si las siguientes funciones son analíticas y en caso de serlo, calcule f' de z. Bien, entonces, aquí aparece z, pero la derivada de z es 1. O sea, estas tres funciones primeras no son muy interesantes, porque son funciones polinomiales. Por ejemplo, la derivada de z al cubo es 3z a la 2 y es muy fácil ver que son analíticas, ¿sí? De hecho, yo afirmé que toda función polinomial es analítica. Pero, por ejemplo, la función seno de z, podríamos verificar si es analítica o no. Pero antes de verificar, permítanme hacer una observación aquí. Miren que este teorema dice que si la función es analítica, entonces satisface Cauchy-Riemann. El regreso no lo sabemos. Es decir, si una función satisface Cauchy-Riemann, entonces es analítica. Es decir, que la implicación contraria es cierta o no. Digamos, si esto se tiene, entonces eso implica función FC analítica. Y la respuesta es que la dirección contraria se tiene, siempre y cuando U y B
tengan derivadas parciales continuas. ¿Bien? Ahora, todas las funciones que nosotros vamos a colocar aquí en el libro son bien comportadas, es decir, estas derivadas parciales son continuas. Por lo tanto, de ahora en adelante nosotros vamos a hacer una función analítica, sí, solamente sí, o es equivalente a que se satisfagan las condiciones de Cauchy-Riemann. Bien, hablar de analítica y condiciones de Cauchy-Riemann va a ser lo mismo, son cosas equivalentes. Por lo tanto, aquí en este primer ejercicio, dice verifique si las funciones son analíticas. Debemos verificar, pues, si satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, como les decía, estos primeros casos A, B y C no tienen mucho interés. Y, por ejemplo, el C sí podría ser interesante, ¿no? Saber si la función seno de Z es analítica. Entonces, ¿cómo fue que se definió esta función seno de Z? Recuerden que la seno de Z es la función de variable compleja, ¿no? No la normal, sino la de variable compleja. Entonces, ¿cómo fue que nosotros cuando estudiamos funciones definimos seno de Z? La idea para resolver esos ejercicios es que la función que nos den la escribamos de la forma U más IB, para saber quién es su parte real y su parte imaginaria, ¿no? Este es el primer paso, para saber quién es U y quién es B, y ahí sí derivar parcialmente y verificar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si son válidas las dos, ¿no? Tienen que cumplirse las dos, entonces ya podemos decir que nuestra función sí es analítica, en virtud de la observación anterior, que en este contexto, en este libro guía, ser analítica, las condiciones de Cauchy-Riemann son cosas equivalentes. Bien, entonces, ¿cómo ve que definimos nosotros la función seno de Z? Seno de Z, ¿cómo definimos? ¿Cómo calculan ustedes si yo les preguntara seno de I? ¿Cómo lo calcularían? ¿De qué forma se definió seno de Z? Hoy en la tarde creo que les mando ya listo las notas y el solucionario también. Vale, Bueno, profe, seno de gracias. Z se definió. Listo. Entonces, seno de Z, recuerda que nosotros hicimos unas cuentas y vimos que era natural definir seno de Z como Euler a la Z menos Euler y Z sobre 2. Bien. Entonces, nosotros tenemos que verificar si esta función es analítica, es decir, si satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero así como está presentada, no sabemos quién es la parte real y la parte imaginaria de esta función. No sabemos quién es U y quién es B, ¿no? Entonces tenemos que hacer unas cuentas intermedias para poder decidir, para poder saber quién es U y quién es B. Bien, entonces para eso, bueno, hacemos las siguientes cuentas. Esto es lo mismo que tener E a la I, y Z se puede escribir como Z tiene esta forma cartesiana. X más Y lleno. Profe, Por lo tanto, aquí, creo que en seno de Z sí, abajo, acompañando al 2 va multiplicando una I. muy bien, gracias por recordar. Aquí es sobre 2. Listo, gracias. Entonces vamos a reescribir la función ahorita en términos de las X y de las Y, usando esta representación cartesiana de Z. Entonces me haría E a la I X menos E a la menos. Y toca hacer todas estas cuentas para saber quién es U y quién es B. De hecho, vamos a tener que usar la fórmula de Euler también por ahí. Bien, todo esto sobre 2i. Bueno, y si uno hace todas las cuentas intermedias, ¿ustedes concuerdan en que va a dar lo siguiente?
A ver, porque este y distribuye, ¿cierto? Me daría e a la ix, me daría e a la ix más y por y me daría el cuadrado. Y el cuadrado es menos. Me daría e a la ix menos y. Y si separo, es verdad que podemos escribir lo que está arriba como e a la ix usando propiedad de potenciación por e a la menos y. Esto sería el primer término, este de aquí, la primera exponencial. Menos e a la menos ix por e a la y. Bien, en este caso la y queda positiva. ¿Por qué? Porque miren, este menos i, cuando multiplica el i me da menos i al cuadrado. O sea, el menos que haría esto, menos i al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1, con este menos queda positivo. Por eso queda más y. Y usando propiedad de potenciación se puede reescribir así, sobre 2i. Les recuerdo, estamos haciendo todas estas cuentas para saber cuál es la parte real y la parte imaginaria de la función seno de z. Es decir, para saber quién es u y quién es b. Bien. Bueno. Entonces, ahorita, ¿qué puedo hacer aquí? Siempre son unas cuenticas ahí largas, ¿no? Ahorita, aquí tengo e a la ix. Este e a la ix lo podemos reescribir usando la fórmula de Euler. E a la ix es lo mismo que tener coseno de x más i seno de x. Bien. Y eso va multiplicado por e a la menos y. Entonces, aquí no va a alcanzar el espacio, va a tocar escribir acá arriba. Digamos, las cuentas que estoy haciendo aquí para la función seno, lo mismo que para la función coseno. Bien. Y es de los más largos este ejercicio. Entonces, miremos. Este a la ix lo estoy reescribiendo como aquí. Coseno de x más y seno de x. Eso es e a la ix por la fórmula de Euler. ¿Bien? Y eso a su vez está siendo multiplicado por e a la menos y. Y entonces aquí reescribí ya este primer término. Estas dos exponenciales ahí. Bien. Y ahorita, por las mismas razones, eso me va a dar menos e a la menos ix, ¿qué es? Si ustedes recuerdan, la función coseno es una función par. De hecho, esto ya lo vimos en otro caso. E a la menos ix es igual a coseno de x menos y seno de x. ¿Por qué eso es verdad? Bueno, estoy usando la fórmula de Euler y el hecho de que la función coseno es una función par, la función seno es impar. Bien, entonces si ustedes han estudiado lo que hemos estado viendo, van a aceptar esto sin problema. Todo esto dividido entre 2i. Y aún no terminamos, miren, está como largo el ejercicio. Todo esto sale simplemente para allá la parte real e imaginaria de seno de z. De z, pues un número complejo. Entonces aquí yo puedo empezar a asociar términos. Por ejemplo, lo que tiene i con lo que tiene i, lo real con lo real. Entonces noten aquí lo siguiente. Aquí este coseno de x, este exponencial, perdón, distribuye en el paréntesis y me va a quedar por acá un coseno de x multiplicado por e a la menos y, ¿sí o no? Y acá, cuando distribuye la exponencial de y, también me va a aparecer otro coseno de x por e a la y, pero negativo con este menos. Todo esto me va a quedar por aquí asociando de una vez para no hacer tantos pasos. Por aquí me va a quedar un coseno de x negativo por e a la menos, perdón, por e a la y. Bien. Ahora, ¿qué me va a quedar con i? Entonces coloquemos aquí más
y de una vez estoy asociando. Aquí me va a quedar seno de x por era menos y. Entonces voy a abrir paréntesis aquí. Voy a escribir seno de x e a la menos y. Y este menos, con este menos me da positivo. Entonces me va a quedar positivo seno de x por e a la y. Bien, por este e a la y. Entonces aquí estoy haciendo álgebra, ¿no? Álgebra de operaciones. Y todo eso va dividido entre 2i. Entonces ya estoy a un paso de saber cuál es la parte real e imaginaria de la función seno de z. Entonces miren ahorita. ¿Todo el mundo va siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces, ¿qué ocurre ahorita? Miren. Aquí tengo, de hecho esto lo puedo reescribir este término. Y aquí tengo factor común coseno. Miren, coseno aquí, coseno en esta parte. Yo puedo escribir coseno de x, factor común de e a la menos y menos e a la y. Factorice el coseno. Y de una vez, como tengo una suma, una fracción, esta parte dividida entre 2i. Y acá en el otro extremo, puedo hacer la otra fracción, que va a ser todo esto. Aquí también tengo un factor común seno de x, seno de x. Entonces puedo escribir esto como seno de x. Si quieren, por e a la menos y más e a la y. Y noten que esto está multiplicado por i, ¿cierto? Pero cuando yo divido, o sea, eso me va a quedar i, aquí ahí, sobre 2i. Pero, como esto está multiplicando, está ahí, está multiplicando acá también, se pueden cancelar las i's. Bien, entonces esta i desaparece aquí, que cancela con la i acá. Entonces, de esa forma, podemos concluir ya que la parte real de esta función, la parte u, es esta. Esto va a ser u, que depende de x y de y. Y b, ¿quién va a ser? Entonces, miren que aquí tengo este u, este i en el denominador. Entonces, quitémoslo de ahí. Multipliquemos por el conjugado de i, que es menos i. Multiplico por menos i arriba y abajo. Con el menos por acá. Entonces, i por menos i me da 1. Esta multiplicación da 1. Bien, porque i al cuadrado es menos 1, con este menos queda positivo. Entonces queda de esta forma. ¿Eso qué implica entonces? Que la parte imaginaria de la función seno de z. Profe, perdón, ¿podría repetir esa parte? Sí, Le vamos agradezco. a ver. ¿Dónde? Ahí. Sí, en lo del conjugado. Ah, bueno, entonces este i no nos conviene tenerlo ahí. Necesitamos que esté acá arriba. Entonces el conjugado de i, o si quiere puede pensar que multipliquemos por i arriba y abajo. Yo multiplico por i aquí. Y aquí, en realidad no estoy haciendo nada, ¿no? Porque el i y el i se cancelan otra vez y me queda la misma expresión. Y recuerde que i por i es i al cuadrado. Y al cuadrado es menos 1. Entonces, esto es lo mismo que tener un menos aquí. Bien. Ok, yo pensaba que había eliminado la i, pero sí queda arriba la parte. Ese menos, ya. Lo puedo quitar de aquí el 2 y acá. Ahí sí quedó claro. Sí, profe, gracias. Y resulta, ok, resulta que esta parte de aquí, pues es la parte imaginaria de esa función seno de z. Entonces, eso es lo que denominamos, pues, como b de x y. Entonces, hicimos todo ese trabajo para saber, para conocer a b y a u. ¿Listo? Ahora sí verifiquemos si ellas satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, dejémoslas ahí para derivarlas. Entonces, la primera ecuación de Cauchy-Riemann dice
que la derivada de u con respecto a x tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a y. Bien, esta es la ecuación 1 de Cauchy-Riemann. Si satisface las dos, entonces podemos decir que la función seno de z es una función analítica, es decir, diferenciable. Su derivada existe. Bien, entonces, primera ecuación de Cauchy-Riemann. Tengo una pregunta. Sí, En el caso de eso que da, bueno, vuelve negativo y eso, como si estuviéramos multiplicando por 3. Nosotros tenemos en la fórmula que nos dio al comienzo que 1 sobre i era menos i. Era igual a menos i, ¿sí? Y en este caso no se puede aplicar eso. 1 sobre... sí, claro, exacto, sí, también. Pero, Exacto. profe, entonces, ¿y el 2 no subiría? No, el 2 se queda ahí, Se porque queda usted, abajo. sí, usted lo que está diciendo es esto, ¿no? Así es como lo teníamos al inicio, ¿no? Sí. Sin embargo, esto lo puedo reescribir así. Esa fracción que está ahí, a ver, esto lo puedo reescribir, permítame, lo hago esta línea mejor. Así es que está. Entonces, esto lo puedo, este i que está aquí lo puedo quitar de ahí. Ah, no, eso no. Ese i lo puedo quitar y escribirlo acá. Escribir esto como 1 sobre i. Quitarlo ahí. Bien. Porque si multiplico derecho, pues 1 por coseno de todo esto, pues da eso mismo. Y 2 por i, pues da 2i. Y por lo que usted dice, 1 sobre i es menos i. Entonces me quedaría, en vez de escribir 1 sobre i, coloco aquí menos i. Lo que usted dice. Pero el menos lo puedo poner acá en la esquina y listo. Y dejarlo solamente i. Aquí. Y se llega a lo mismo. Bien. Entonces está bien de esa forma también. ¿Será lo que usted me dice? ¿La observación suya? Sí. Entonces ustedes tienen que dar lo mismo. El hecho es que B es lo que está encerrado en la caja. Entonces vamos a verificar la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces la derivada de U con respecto a X tiene que ser igual a la derivada de B con respecto a Y. Si ustedes recuerdan, esa es la primera ecuación de Cauchy-Riemann. Entonces veamos. Derivemos U con respecto a X. Entonces, ¿cuánto gasta la derivada de esta función de aquí con respecto a X? Esta función la puedo, si quieren, reescribir así, miren. Puedo escribir como seno de X por e a la menos y más e a la y sobre 2. Bien. Como esto está multiplicando, lo puedo escribir así. Entonces, si derivo esta función con respecto a X, la derivada del seno es coseno, entonces me quedaría. Bueno, esto que está aquí va a ser igual a coseno de X. Y el resto sigue igual porque el resto depende solo de Y. Bien, e a la menos y más e a la y sobre 2 sería una constante. Entonces derivo solamente seno de X. Me quedaría multiplicado por la constante que es menos e a la menos y más e a la y sobre 2. Y esto tendrá que ser igual. Esto es de U de X. ¿Cuánto es de B de Y? Entonces miren, aquí tenemos la función B. Si yo derivo esa función, a ver, permítanme recordarles que esto es esto. Ahora, de B de Y, ¿qué va a ser? Entonces el coseno de X sigue quedando ahí como una constante, ¿cierto? No le hago nada porque estoy derivando con respecto a Y. La derivada exponencial de menos Y es ella misma. ¿Bien? La derivada exponencial es ella misma, que haría a la menos Y por la derivada interna. La derivada de menos Y es menos 1, entonces aquí queda con un menos de la interna. Menos, ahorita estoy derivando aquí exponencial de Y, que es ella misma, sobre 2. ¿Bien? Entonces la derivada de B con respecto a Y.
Ahora, este menos que está aquí, lo puedo entrar en el paréntesis, ¿cierto? Entonces, menos por menos da más. Entonces, aquí esto se convierte en un más. Y acá, menos por menos da más. También se convierte en un más. Y ya el menos no estaría aquí. Lo distribuí en el paréntesis. Y bueno, este más sobra. Y efectivamente, estas dos cosas son iguales, ¿cierto? Está claro ahí. Por lo tanto, se satisface la primera ecuación de Cauchy-Riemann. ¿Quedó claro esos pasos intermedios? Sí, profe, muy claro. Entonces veamos y satisface la segunda. Si satisface la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, ya podemos decir que la función seno de z es analítica. De hecho, creo que vamos a poder probar que la derivada de seno de z es coseno de z. En el caso en que esas funciones son de variable compleja, ¿no? Entonces, esas propiedades, la propiedad de variable real, de que la derivada de seno de x igual a coseno de x, va a ser válida aquí en variable compleja también. Pero primero estamos probando que esa derivada existe. Entonces veamos la segunda condición de Cauchy-Riemann. Permítanme borrar aquí esto porque para poder, estas funciones no las puedo borrar porque ahí tengo que mirar para derivar ahora. Entonces, la segunda ecuación de Cauchy-Riemann, si ustedes recuerdan, es que la derivada de b con respecto a x tiene que ser igual a menos la derivada parcial de u con respecto a y. Entonces verifiquemos si eso se satisface. Entonces calculemos esta primera derivada parcial. La derivada de b con respecto a x. Entonces aquí tenemos b, lo que está dentro de la caja. Si derivo con respecto a x, ¿cuánto da? La derivada de coseno, solo tengo que derivar este pedazo que tiene x. El resto queda igual como una constante. La derivada de coseno, ¿cuánto es? Menos seno. Menos seno. Con el menos de aquí queda positivo, entonces queda seno de x por el resto, porque el resto queda como una constante. Recuerden, si yo tengo 3x y derivo, pues me queda el 3, la constante siempre queda. Entonces queda la menos y, que es constante en ese caso, más, no, perdón, menos, queda la y sobre 2. Bien. Entonces esa es la derivada parcial de b con respecto a x. Ahorita calculamos la de u con respecto a x. Entonces aquí tenemos nuestra función u. Ah, no, perdón, la de u con respecto a y. Entonces el seno de x, parece aquí quedaría como una constante, se queda. Seno de x. Bien. Y la derivada exponencial de menos y, ¿cuánto es? Da la misma función exponencial de menos y por la derivada interna. La derivada de menos y es menos 1. Entonces con un menos aquí. Más la derivada exponencial de y, que es ella misma. Esto sobre 2. Entonces ahí derivé u con respecto a y. Ahora, la fórmula, la ecuación de Cauchy-Riemann dice que a eso hay que multiplicarle, hay que operarle un menos, ¿cierto? Entonces esto hay que ponerle un menos. Menos de u de y sería esto que yo estoy escribiendo aquí, con el menos. Ahora, este menos, igual que antes, lo puedo entrar aquí en el paréntesis. Menos por menos me daría más, ¿no? Y más por menos, menos. Entonces, ese menos, operándolo en el paréntesis, me quedaría así. Aquí quedaría positivo y aquí negativo. Y con ese menos, miren que ya tiene la igualdad de estas dos expresiones. Son iguales, ¿no? Por lo tanto, concluimos que nuestra función sí satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann y que
entonces sí existe z seno de z derivado. La derivada de esto sí existe. ¿Bien? Esta función es diferenciable en todo el plano complejo, porque su parte real e imaginaria satisface en Cauchy y Riemann. Y nos quedaría mostrar que de hecho seno de z es igual a, la derivada de seno de z es igual a coseno de z en variable compleja. ¿Cómo se hace eso? Entonces, de la siguiente forma. El teorema que estudiamos en la sección anterior dice que si la función analítica satisface Cauchy y Riemann, entonces f' de z es igual a du de x más y por db de x. Estas dos derivadas parciales ya las calculamos, sino que las borré. Entonces usted puede verificar que usted puede simplemente, tenemos que ver el video de nuevo para ver cuánto nos dio este y cuánto nos dio ese y escribirlo así. Escribir seno de z derivado en la forma u más ib, donde la parte u, en este caso es esta derivada parcial, la parte b es esta. Si ustedes consideran la función coseno de z y descubren cuál es la parte real e imaginaria de esta función coseno de z, van a ver que la parte real de coseno de z es igual a esta derivada parcial, la derivada de u con respecto a x, donde ese u es la parte real de seno de z. Y también van a ver que la parte imaginaria de coseno de z corresponde a db de x, donde está la db, la parte imaginaria del seno de z. Por lo tanto, ahí pueden mostrar que seno de z es igual a coseno de z. Y así se hacen estos ejercicios del ítem 1 de esta actividad. Ahí sí uno de los más difíciles porque, bueno, con la función coseno de z sería lo mismo. Con esta función z e a la z sería lo mismo, ¿no? Entonces ustedes pueden ya empezar a hacer esos problemitas ahí. Por ejemplo, ese que dice z e a la z. Para saber si esta función es diferencial y si satisface Cauchy y Riemann, primero la pasan a la forma u más ib. Tienen que saber quién es su parte real e imaginaria. Y recordemos que z es x más y. Entonces tendría que hacer esta operación. Z es x más y por e a la x más y. Y aquí van a tener que hacer lo siguiente. Escribir eso como e a la x por e a la y. ¿Cierto? Y aquí, bueno, queda lo mismo. X más y. Y luego ese e a la y lo reescriben como coseno de y más y seno de y, usando la fórmula de Euler. Entonces al final eso va a quedar e a la x por coseno de y más y seno de y. Y se hacen todas las operaciones ahí indicadas, queda esa multiplicación ahí. Entonces ya pueden sacar quién es la parte imaginaria y quién es la parte real. Y ahí verificar las condiciones de Cauchy y Riemann. Bien. Entonces tienen que hacer esa multiplicación. De hecho, aquí ustedes pueden colocar este exponencial de x acá, quitarlo ahí, hacer esta multiplicación, haciendo propiedad distributiva, ¿no? Y a la x lo pueden dejar acá. Ustedes hacen propiedad distributiva ahí, este por este, luego por este. Tienen en cuenta que ya el cuadrado es menos 1. Y ahí pueden ya separar parte real y imaginaria. Y verificar condiciones de Cauchy y Riemann. Y el h, pues ya es fácil separar. E a la x coseno de y sería u, e a la x seno de y sería b, y sencillo. En este caso, ¿cuánto es z por z conjugado? Nosotros ya vimos en clase que z por z conjugado es x cuadrado más y cuadrado. Entonces u es x cuadrado más y cuadrado y ya no tiene parte imaginaria. Entonces b sería 0. Y ahí podrían verificar si esta función satisface Cauchy y Riemann. La respuesta es que no. Bien. El ejercicio 2 nos dan esta función de variable compleja.
Esta primera parte es su parte real, U. Bien. Y esta que está aquí entre paréntesis sería B, su parte imaginaria. Entonces el problema dice, ¿quién tiene que ser esas constantes A y B? De tal modo que esta función ahí, así definida sea analítica. Entonces ustedes deben derivar esta primera parte, es decir, usar las ecuaciones de Cauchy-Riemann y escoger A y B de tal modo que se satisfagan esas ecuaciones. Bien, entonces piensen en este también, en el 1 y en el 2. Y bueno, aquí se hace una definición de lo que es una función armónica. Una función es armónica si su laplaciano es 0. El laplaciano es esto. Entonces, la próxima clase vamos a hablar un poco más sobre este laplaciano. Esta le conoce como ecuación de Laplace, ¿no? Y estos ejercicios, todo el punto 3, es verificar si estas funciones, todas estas u que están aquí, son funciones de variable de dos variables, de las que ustedes estudiaron en cálculo multivariable. Entonces, verificar si esas funciones satisfacen esta ecuación de Laplace. Entonces tendrían que derivar u con respecto a x dos veces y sumarlo con la derivada parcial de u con respecto a y dos veces y ver si eso da 0. Entonces esto tiene, este de aquí es como un ejercicio de cálculo multivariable prácticamente, hallar derivadas parciales. Entonces, también lo podrían revisar y ya la próxima clase vemos ya cómo resolver este tipo de problemas que fundamentalmente dicen lo siguiente. Si conocemos la parte real de la función, si conocemos u, entonces, ¿quién sería la parte imaginaria? Bien, entonces las ecuaciones de Cauchy-Riemann dan respuesta a eso, porque u y b están ligadas por medio de esas ecuaciones. Entonces, si f es analítica y f es de la forma u más ib y la función u, esta la conocemos, nos la dan. ¿Quién es b? Esa es la pregunta. Entonces, para saber quién es b, debemos usar ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es como resolver una ecuación diferencial. Bien, entonces, eso lo revisamos la próxima clase. Y también en la próxima clase empezamos a hablar sobre series, ¿bien? Para empezar a abordar este tipo de problemas que aparecen aquí, el ejercicio 6 en adelante. Bien, porque nosotros vamos a ver que si una función es analítica, es decir, satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces ella se puede representar como una serie de potencias. Lo interesante de esa serie de potencias es que si algunos coeficientes de ahí, de la serie, luego defino qué es serie, ¿no? Hablando así a grandes rasgos, un coeficiente de la serie, el coeficiente a menos 1, se va a denominar el residuo de la función. Y esos residuos van a ser importantes porque nos permiten calcular integrales bien complicadas. Entonces, fundamentalmente por eso vamos a estudiar serie de potencias. El teorema de Taylor para variable compleja. Bien, todo eso es lo que tenemos por ahora. Entonces, recapturando aquí, en principio, podrían hacer del 1 al 3. Bien, ir revisando eso. Entonces, nos vemos el jueves. Entonces, están pendientes que hoy envío la nota del quiz y el solucionario. Muy amable. Profe, ¿eso lo sube al WhatsApp o a dónde? Sí, al WhatsApp. El La WhatsApp. nota la subo con el código de estudiante. Yo no coloco nombre, sino código y la nota al lado. Listo. Ah, listo, Todo el profe. WhatsApp. Es el medio fundamental, el WhatsApp. Listo, profe. Listo, profesor. Bueno, Buenas tardes, profe. bien, gracias. Listo.